Millonario la confunde con su acompañante de lujo, y termina llevándola a su suite sin saber quién es en realidad. Camila Ortega, oriunda de un barrio sencillo en la Ciudad de México, jamás imaginó que la oportunidad de ayudar a su prima la llevaría a un lugar tan exclusivo. Ella siempre soñó con escapar brevemente de la rutina, despertar antes del amanecer para tomar el autobús, preparar café con leche cuando el presupuesto lo permitía y pensar en un futuro mejor. Sin embargo, aquel día todo cambió cuando recibió la llamada urgente: Camila, necesito que lleves estas herramientas de maquillaje a un evento. No puedo ir, ¿podrías sustituirme? Un evento, repitió, sintiendo en la voz de su prima un matiz de desesperación. Sí, es en una isla privada. Por favor, hazlo por mí. Te pagaré el boleto de avión y podrás regresar mañana mismo. Camila, con el corazón latiendo rápido, aceptó sin dudar. Se subió a un avión por primera vez, sus ojos brillando de curiosidad mientras observaba las nubes. Al aterrizar en aquel destino tropical, el calor la envolvió. Se encontró rodeada de gente elegante y autos lujosos. Nerviosa, sujetó con fuerza la pequeña maleta llena de pinceles y cosméticos profesionales, recordando una y otra vez las indicaciones de su prima. Dirígete al muelle y busca el ferry privado, le había dicho. Al llegar, un hombre con traje claro le extendió un documento que parecía un pase VIP. Sin mayores preguntas, la invitó a subir a una embarcación que se mecía suavemente sobre aguas turquesas. Camila se sentó en cubierta, sintiendo que, en cualquier momento, alguien descubriría que no pertenecía a ese lugar. Al desembarcar en la isla, un sendero bordeado de palmeras la recibió. Por todos lados se escuchaba música suave, copas tintineando y risas sofisticadas. Cada detalle era impecable: jardines floridos, pisos de mármol reluciente, lámparas que parecían joyas suspendidas. Ella respiró hondo, tratando de mantener la compostura mientras avanzaba por un largo corredor hasta llegar a un amplio salón lleno de invitados vestidos con trajes de diseñador. Allí, se dio cuenta de que no se trataba de un encuentro común y corriente. Era un círculo íntimo, casi secreto, donde hombres y mujeres parecían moverse con una confianza absoluta. Camila avanzó con pasos vacilantes hacia el corazón del cóctel, rodeada de mujeres que lucían vestidos costosos y joyas relucientes. Los meseros ofrecían copas de champán que brillaban bajo la luz de las arañas de cristal. Cada rincón emanaba un aire sofisticado que la hacía sentirse más fuera de lugar con cada segundo que pasaba. Aún así, respiró hondo y siguió adelante, convencida de que, después de entregar los productos de maquillaje, podría marcharse sin que nadie notara su presencia. Sin embargo, en el preciso instante en que se detuvo para evaluar por dónde salir, escuchó una voz ronca y autoritaria a sus espaldas. «Tú eres la persona a la que estuve esperando, ¿verdad?». Volteó con el corazón retumbando. Ante ella se erguía un hombre de estatura imponente, cabellos oscuros bien peinados y un porte elegante que solo se ve en las portadas de revistas de negocios. Era León del Castillo, el magnate venezolano cuya fama lo precedía en cada reunión de la élite. Camila reconoció su rostro por las fotos que había visto en el aeropuerto y en los pasillos de aquella isla. Incapaz de articular una respuesta clara, se limitó a negar con la cabeza, aunque sus labios parecieron no moverse. «No seas tímida», añadió él, con un leve gesto de impaciencia. «Me han dicho que eres discreta, pero no imaginé que tanto». La confusión se apoderó de ella. «Discreta», pensó, tragando saliva mientras intentaba explicarse. Entreabrió los labios para soltar una disculpa, sin embargo, León desvió su atención momentáneamente hacia un grupo de invitados que se acercaba. En ese instante, al notar que todos murmuraban y sonreían con complicidad, Camila sintió que se había metido en un embrollo mayor que ella misma. «Oye, no entiendo», logró decir, con un hilo de voz. «Tú eres la acompañante de lujo que me prometieron esta noche, ¿no es así?», replicó él, con un tono de certeza que la dejó helada. Camila quiso protestar de inmediato. No había cobrado por nada, no conocía a nadie allí, y desde luego no estaba al tanto de ningún arreglo. Su intención era explicarle que se encontraba en ese lugar por accidente, que simplemente debía entregar algunos artículos y marcharse.
No obstante, cada vez que abría la boca para hablar, se sumaban más espectadores curiosos. Un par de mujeres de vestidos brillantes y peinados impecables se detuvieron cerca, clavando la mirada en ella como si intentaran descifrar quién era aquella desconocida que el gran león del castillo reclamaba para sí. Sintió calor en las mejillas, un nudo en la garganta y un desconcierto creciente. No quería arriesgarse a provocar un escándalo. Quizás si confesaba la verdad en voz alta, podrían acusarla de haber invadido la isla con malas intenciones. O, peor aún, podrían echarla con deshonra y dejarla varada sin recursos. Presa del pánico, y con la urgencia de conservar su seguridad, se inclinó hacia León y masculló. No, no soy, intentó, pero él la interrumpió. Te aseguro que no muerdo, bromeó, aunque su mirada intensa desmentía cualquier pretensión de ligereza. Ven conmigo. Te explicaré qué necesito de ti esta noche. Sin darse tiempo para objetar, él colocó con suavidad la mano en la cintura de Camila, guiándola hacia un área privada al costado del salón principal. En el trayecto, algunos presentes susurraron y sonrieron con malicia, mientras ella sentía que todas sus defensas se debilitaban. Necesitaba encontrar la forma de aclarar la situación, mas la atmósfera a su alrededor era tan densa y elegante que las palabras se le atoraban. Oye, por favor, escúchame, murmuró, intentando hacer que él redujera el paso. Más tarde, replicó con calma, pero con determinación. Primero, déjame presentarte a ciertas personas que están deseando conocerte. Con el corazón desbocado, Camila comprendió que, de alguna manera, había quedado atrapada en la confusión que la pintaba como la acompañante de lujo que León del Castillo requería. Quizá hubiera una oportunidad para explicarle todo con detalles, pero no parecía el momento adecuado. Se obligó a fingir tranquilidad. Caminó con él entre un mar de trajes oscuros y vestidos costosos, aguantando las preguntas no formuladas y las miradas cómplices de los invitados. Una parte de ella quería salir corriendo, otra se sentía irremediablemente fascinada por aquel hombre que imponía presencia con un simple gesto de la mano. Mientras atravesaban un pasillo iluminado por lámparas doradas, Camila pensó en gritar la verdad, detenerse y poner fin a la farsa. Sin embargo, la aprensión a ser descubierta como intrusa le encogía el pecho. Miró a León de reojo, su porte altivo, su seguridad absoluta y la forma en que todos cedían a su paso eran prueba de que no se trataba de alguien a quien se le pudiera contradecir fácilmente. Y, de pronto, una idea se encendió en su mente, ¿y si fingía solo por esa noche hasta encontrar la forma de marcharse sin mayor escándalo? La noche prometía revelar más secretos de los que Camila podía imaginar. Con el corazón agitado y un escalofrío recorriendo su espalda, ella se aferró al alféizar que bordeaba la terraza, intentando asimilar el vaivén de sensaciones que la sacudía. Había previsto marcharse en cuanto encontrara una oportunidad, pero la insistencia de León y la mirada expectante de los invitados la dejaban sin escapatoria. No estoy segura de poder fingir, susurró Camila, apenas audible, mientras contemplaba el cielo estrellado. León se acercó con paso firme. Vestía un traje impecable y un semblante enigmático que hacía aún más difícil distinguir si jugaba con ella o, en el fondo, mostraba un genuino interés. Sin preámbulos, deslizó una copa de cristal en sus manos. No se trata de fingir, respondió con voz tranquila, casi hipnótica. Se trata de interpretar un papel por una sola noche, nada más. Camila sintió el leve temblor de sus dedos cuando aceptó la copa, percibiendo en el aire el olor del mar y la esencia sutil de un perfume costoso. Por un instante, imaginó la tranquilidad de su hogar, la taza de café tibio que solía beber en las mañanas y el sonido de las bocinas de la ciudad. Todo aquello, tan lejano, contrastaba con el lujo innegable que la rodeaba. ¿Y qué papel sería ese? Se atrevió a preguntar, intentando sonar segura. León dejó escapar una ligera sonrisa al oírla. Sus ojos, oscuros e intensos, brillaron ante la pregunta. Mi acompañante. La persona con la que todos aquí creen que he decidido compartir esta velada. Camila notó que su voz era un poco más amable que antes, aunque mantenía ese matiz de autoridad que parecía natural en él. El simple acto de hablar con aquel hombre la colocaba en un terreno desconocido, una mezcla de temor y curiosidad que invadía cada célula de su cuerpo.
Tomó un sorbo de la bebida, esperando ganar algo de valor. El sabor dulce del licor se fundió con la brisa salada que soplaba desde el océano. Yo, no suelo mentir, admitió. Esto no es mentir. Es salvaguardar un escenario, respondió él, inclinándose para observar mejor su expresión. Y de ese escenario depende la armonía de mucha gente esta noche. Ella no entendía del todo. Había algo más grande en juego, y esa sensación de misterio hizo que su pulso se acelerara. Levantó la vista para encontrarlo mirándola de un modo que la dejaba sin aliento. Parecía estudiar cada rasgo de su rostro, cada parpadeo, como si quisiera descifrar sus dudas. ¿Qué ganarías con esto?, preguntó ella, mostrando una leve resistencia. León hizo una pausa breve, midiendo las palabras con cuidado. Tal vez, una noche en paz, sin conflictos de negocios. Tal vez, un respiro de este mundo donde todos esperan algo de mí. Y, si soy sincero, un poco de compañía agradable. Aquella confesión desarmó la aprensión de Camila. Por más que luciera inaccesible, había algo auténtico en esa última frase. Lentamente, giró la cabeza para contemplar la multitud que bailaba al interior del salón. Luces de colores, risas y música formaban el telón de fondo de una fiesta colmada de opulencia, de máscaras sociales y conversaciones tenues. ¿Y qué ganas tú con esta farsa?, insistió León, acercándose unos centímetros más. Ella lo miró a los ojos. Se dio cuenta de que apenas podía procesar tantos estímulos. Trasladarse a esa isla, quedar atrapada en un juego de supuesta apariencia y ahora enfrentarse a la insistencia magnética de un magnate a quien todos trataban con devoción. Supongo que más tiempo para pensar en cómo salir de aquí sin causar un problema, reconoció en voz baja, apretando los labios con un nudo de ansiedad. León asintió, como si comprendiera la tensión que bullía en el interior de su inesperada acompañante. Podemos ayudarnos mutuamente, Camila. Créeme, no es tan complicado como parece. Fue la primera vez que oyó su nombre pronunciado por él. Un escalofrío involuntario recorrió sus brazos, mientras se debatía entre la prudencia y la atracción cada vez más evidente. No deseaba continuar ese teatro por más de una noche, pero, de algún modo, la calma que él proyectaba la empujaba a hacerlo. Pensó que, quizá, si salía todo bien, al día siguiente podría escabullirse, regresar a su realidad y dejar todo esto en el olvido. De acuerdo, susurró por fin, con la mirada clavada en sus propios zapatos. Pero solo esta noche. El brillo en los ojos de León se hizo más intenso al escuchar la respuesta. Entonces, con una elegancia habitual, tomó la mano de Camila y la guió de vuelta al interior, donde la música se fundía con el murmullo de los invitados. Cada paso que daban reforzaba en ella la idea de estar inmersa en un carrusel incontrolable de emociones, por un lado, la nerviosa anticipación de no saber qué vendría, por el otro, la atracción inexplicable que sentía por aquel hombre cuya fama aterradora chocaba con los gestos sutiles de protección que había mostrado hacia ella. Por fin, llegaron a una zona retirada, junto a una mesa adornada con flores exóticas. Varios rostros curiosos se volvieron para observarlos, como si aquel encuentro anunciara algo importante. Camila tragó saliva, tratando de convencerse de que solo bastaba un poco de aplomo para atravesar las horas restantes. Sin embargo, algo en la forma en que León entrelazó sus dedos la hizo sentir un cálido estremecimiento. «Relájate», le susurró él. «Nadie sospechará nada si nos ven seguros de lo que hacemos». La música seguía danzando en el salón, y Camila percibía cómo cada nota la sumergía más en aquel ambiente cargado de lujos y miradas cómplices. Luego de compartir la mesa con algunos invitados y fingir serenidad, León la condujo a un corredor adornado con cuadros de paisajes tropicales, cuyas paredes parecían brillar con la cálida iluminación dispuesta a lo largo del pasillo. Al fondo, se encontraba una puerta de doble hoja que, al abrirse, reveló una suite amplia con ventanales que daban al océano. El aire marino se colaba a través de los cristales, y unas cortinas suaves ondeaban con delicadeza. Camila avanzó con timidez, observando la decoración moderna y el mobiliario impecable, un enorme sillón de terciopelo, flores exóticas en jarrones de cristal y una pequeña mesa cubierta por copas de cristal tallado.
Sin poder evitarlo, se acercó a la ventana para contemplar la inmensidad del agua, donde la luna se reflejaba como un espejo tembloroso. «Es tu primera vez en un lugar así, ¿verdad?», preguntó León, situándose a pocos pasos detrás de ella. «Nunca había visto algo tan impresionante», confesó Camila, dejando escapar un suspiro. La brisa nocturna le revolvía algunos mechones de cabello y la hacía sentir en un sueño irreal. León le ofreció una copa cuyo contenido aromático le resultaba intrigante. Ella dudó un instante, pero terminó aceptándola. El suave tintineo del vidrio le recordó que ese mundo estaba muy lejos de la sencillez de su rutina. Bebió despacio, paladeando un sabor afrutado que le hizo cosquillas en el paladar. «Estoy consciente de que te sientes incómoda», admitió él. «Pero, créeme, esta noche no tienes nada que temer de mí». Sus palabras, aunque tranquilizadoras, la sumieron en un mar de sensaciones contradictorias. Por un lado, la calma que él proyectaba resultaba fascinante, por otro, la conciencia de que todo era parte de una farsa la mantenía en vilo. Tragó saliva, intentando equilibrar sus emociones. Con cada minuto que pasaba, la idea de marcharse se volvía más confusa. Cerca del ventanal, un perchero exhibía un vestido de seda en color marfil. El suave resplandor de la lámpara sobre la tela lo hacía relucir como si fuera una prenda de otro planeta. Camila se preguntó para quién estaría destinado. Entonces, León habló con voz baja. «Mira el vestido. Si quieres, te lo puedes probar. Sé que no planeabas quedarte tanto tiempo, pero, aquí estás». Ella alzó la vista, y notó en su mirada un matiz distinto, casi vulnerable. En silencio, se acercó a la prenda y la rozó con los dedos. Nunca había tocado una tela tan delicada, y una parte de sí misma se sintió tentada a experimentarlo todo, aquella suite lujosa, la celebración opulenta y la compañía de un hombre que, bajo esa coraza de éxito, mostraba una ternura inesperada. «No sé si debo», balbuceó, con el corazón encogido por la incertidumbre. «No hay reglas en contra», León arqueó una ceja. «A menos que tú quieras ponértelas». Camila soltó una risa nerviosa, recordando que, hasta hacía poco, no tenía la menor idea de quién era León en realidad. Su sentido común le gritaba que esa no era su vida, que no debía dejarse llevar por aquel espejismo. Sin embargo, algo en la forma en que él la observaba, como si fuese el único punto débil capaz de traspasar su armadura, la impulsaba a dejarse llevar un poco más. Se encaminó al baño contiguo, sosteniendo el vestido con sumo cuidado. El lugar era aún más espectacular, con mármol blanco, espejos ovalados y luces suaves que enmarcaban el reflejo de su rostro. Al colocarse la prenda, notó que parecía hecha a medida. La tela abrazaba sus curvas con delicadeza, resaltando su figura sin ostentación. Se contempló en el espejo, preguntándose si aquella persona bien vestida seguía siendo la misma mujer que corría cada mañana para tomar el transporte público. «¿Estás bien?», inquirió León tras la puerta. «Sí, solo, es demasiado para mí», respondió, intentando reprimir el temblor que sentía en la voz. Al salir del baño, él la observó con una admiración que no se molestó en disimular. Camila sintió un leve calor en las mejillas, mezclado con esa confusión que le gritaba que era mejor mantener distancia. Pero, en vez de hacerlo, dio un paso adelante, sintiéndose extrañamente cómoda. «Te ves hermosa», murmuró León, ofreciendo su brazo para guiarla de nuevo al área principal de la suite. Camila agradeció en silencio, aferrándose a él como si necesitara estabilidad para no perderse en los detalles brillantes que la rodeaban. Había dejado de mirar el reloj, y al mismo tiempo había abandonado la idea de escapar de inmediato. Cada minuto allí le recordaba que se internaba aún más en un abismo donde el lujo y el deseo se fundían, haciéndole olvidar sus motivos iniciales para marcharse. Entre ambos se establecía una tensión que iba más allá de lo físico. León la conducía con suavidad, cuidando cada paso, como si ella fuera una flor exótica recién descubierta. A la vez, no ocultaba esa firmeza característica que lo hacía temido entre quienes conocían su reputación. Camila presentía que bajo esa imagen de acero se escondía una parte vulnerable, dispuesta a salir a la luz, pero dudaba que él quisiera mostrarla en público.
Camila, ¿vas a quedarte toda la noche?, preguntó él, con un tono que combinaba curiosidad y algo parecido a la esperanza. Ella bajó la mirada, sintiendo que no tenía una respuesta certera. El suave aleteo de las cortinas y el rumor de las olas afuera creaban un ambiente que invitaba a olvidar la realidad. Sin embargo, no podía ignorar que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad. No lo sé, León. Supongo que, depende. Él asintió, pensativo. Durante unos segundos, el silencio entre ellos se volvió tangible. Después, la música del salón principal irrumpió de nuevo en la suite, llamándolos a retomar la velada. Camila respiró hondo, levantando la mirada hacia León, y se sorprendió al notar en su expresión un leve atisbo de ternura. No te presionaré, dijo él con suavidad. Pero espero que disfrutes lo que queda de la noche, sin preocuparte por nada más. Ella cerró los ojos un instante, intentando convencerse de que podía saborear ese instante sin ataduras. Sin embargo, dentro de su mente, una voz persistente le recordaba que el tiempo corría, y que ese universo de lujo y seducción no pertenecía a su día a día. Cada segundo que pasaba, sentía que bajaba un escalón más en ese pozo de sensaciones, del que tal vez no podría salir indemne. El suave murmullo de la fiesta continuaba, pero Camila apenas prestaba atención. Cada vez que se atrevía a alzar la vista, se encontraba con la mirada intensa de León, un enigma que le provocaba escalofríos y deseos difíciles de explicar. Ella presentía que él no era ajeno a la forma en que había llegado a la isla. ¿Por qué razón seguía actuando como si creyera cada palabra de su relato? Esa duda la inquietaba en el fondo de su mente, aunque la calidez de sus gestos la envolvía en un halo de fascinación que desafiaba cualquier pensamiento lógico. Después de unas copas más, ambos se alejaron del bullicio. León, con una cortesía innata, la invitó a salir del recinto principal. Sin soltar su mano, la condujo hacia la parte posterior del edificio donde los esperaba un vehículo discreto. Camila, todavía aturdida por la cercanía, entró en el auto y observó por la ventana los destellos de luz que recortaban la silueta de la noche. Sintió que el silencio entre ellos era denso, cargado de un entendimiento tácito. ¿A dónde vamos?, preguntó ella en voz baja, sin atreverse a desviar la mirada del camino. Tengo una cobertura en la parte más alta de la isla, respondió León, con un tono cálido que contrastaba con el porte distante que había exhibido al principio. Quiero mostrarte algo antes de que termine la noche. Camila asintió, entrelazando sus dedos con nerviosismo. Sabía que aquello rozaba lo peligroso, tenía la impresión de que él podía descubrir que no era la persona que todos creían. Sin embargo, algo en su interior la empujaba a continuar. Tal vez la adrenalina o ese magnetismo innegable que él desprendía. Sintió su pulso acelerarse cuando León le dedicó una sonrisa ladeada, como si estuviera al tanto de cada uno de sus pensamientos más secretos. Llegaron a un edificio alto, construido sobre una colina que ofrecía una vista panorámica del océano. Al bajar del vehículo, Camila respiró hondo y percibió la brisa cargada de sal. La noche estaba despejada, permitiendo que las estrellas parecieran aún más brillantes. León la guió hacia un ascensor privado que se elevó con suavidad. Dentro, compartieron un silencio expectante, mirándose de reojo. Cada pulsación del corazón de Camila era un eco frenético en sus oídos. La puerta se abrió en un espacio amplio y minimalista, con ventanales que cubrían casi todo el perímetro. Desde allí, el mar se extendía como un manto plateado. Camila se aproximó al cristal, maravillada por la inmensidad del paisaje. Sintió que estaba en un lugar irreal, muy distinto de sus días corrientes. El lujo la envolvía y el aroma delicado de las velas encendidas hacía que todo pareciera una escena cuidadosamente preparada. «Es hermoso», musitó, casi sin aliento. León se ubicó a su lado, sin rozarla, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia le erizara la piel. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio les permitió escuchar el latido interior de cada uno, como si compartieran un lenguaje secreto que no necesitara palabras. «A veces necesito un respiro de todo», confesó él, con la vista perdida en el horizonte. «Aquí es donde encuentro un poco de paz, lejos de las apariencias y las expectativas».
Camila guardó esa frase en su interior. Podía notar en su voz un matiz de cansancio que contrastaba con la imagen de hombre invencible que todos tenían de él. Se sintió extrañamente cercana a ese sentimiento, pues tampoco era quien pretendía ser en esa isla, y el peso de las mentiras la agobiaba. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, León se volvió hacia ella. Camila, la forma en que pronunció su nombre consiguió estremecerla. ¿Crees que deberíamos seguir fingiendo? La pregunta la tomó por sorpresa. Sintió que la piel se le encendía. Quería decirle la verdad, pero temía la reacción que pudiera tener. No obstante, las palabras se ahogaron en su garganta cuando él se inclinó sin previo aviso y rozó sus labios con los de ella. Fue un contacto suave al principio, lleno de una expectación contenida que pronto se tornó más intensa. El calor de su aliento la hizo estremecer, y la mente de Camila se nubló en un torbellino de sensaciones que mezclaban deseo y confusión. Antes de razonar, dejó que su corazón dictara la respuesta. Cuando el beso terminó, León la envolvió con firmeza, invitándola a recorrer el resto del ático. Sin soltarla, caminó por un corredor que llevaba a una habitación iluminada por luces tenues y reflejos dorados. El ambiente era íntimo, casi hipnótico, y Camila se sintió incapaz de rechazar la invitación silenciosa que él le ofrecía. Entre susurros, caricias y una atracción que se había vuelto incontrolable, pasaron la noche juntos. En cada rincón de la cobertura, los dos exploraron la distancia mínima que separa la verdad de la mentira, la pasión del recelo, y descubrieron que las barreras se difuminaban cuando se entregaban a aquel instante irreal. El sol ya había inundado la habitación cuando Camila decidió dejar atrás aquellos instantes compartidos con León, llena de interrogantes. Pensaba que el nuevo día podía darle un respiro para reflexionar, pero no hubo tiempo para eso. Al atardecer, la isla se agitó con rumores de un gran baile formal, el cual se realizaría en uno de los salones más imponentes. Bajo la promesa de un evento inolvidable, los invitados comenzaron a llegar vestidos con sus mejores galas, entre murmullos de intrigas y comentarios sobre quién brillaría más esa noche. Camila llegó del brazo de León, con el corazón palpitando. Aunque lucía un vestido de corte clásico que realzaba su figura, la tensión interior la dominaba. Recordaba la intensidad de la noche anterior y no conseguía apartar la sensación de que algo turbio se avecinaba. Las luces doradas, la música envolvente y las sonrisas de los asistentes parecían encubrir una atmósfera distinta, más cargada, más densa. Mientras caminaban entre mesas dispuestas con mantel de seda y centros de mesa llenos de orquídeas, sintió en la nuca la mirada de varias personas. Muchos susurros parecían dirigirse a ella, como si fuera un objeto extraño. León, a su lado, mantenía su porte habitual y ofrecía saludos cordiales a quienes se acercaban, sin soltar la mano de Camila. Se notaba la influencia que él ejercía, pues cualquiera que le dirigía la palabra parecía mostrar un atisbo de respeto o temor. En un momento, un hombre de expresión severa y traje oscuro se aproximó. Sus ojos tenían un brillo de cólera, pero hablaba con una calma controlada. Camila no lo conocía, mas intuía que su presencia no prometía nada bueno. León lo reconoció al instante, endureciendo el gesto. «Del Castillo, tanto tiempo sin vernos», dijo el recién llegado con un tono sarcástico que erizó la piel de Camila. «Cierto, Nicolás», respondió León, marcando cada sílaba. «Pensé que no te dignarías a asistir». Nicolás soltó una risa apagada. «¿Perderme un evento tan particular? Jamás». Camila percibió los matices en la conversación. Bajo esa cortesía forzada, las palabras se llenaban de significado oculto, de viejas rencillas que amenazaban con resurgir. Empezó a sentirse ansiosa, buscando una salida visual que la alejara de aquel duelo silencioso. Antes de que pudiera apartarse, Nicolás desvió la mirada hacia ella. «Veo que has traído compañía nueva», comentó, sin esforzarse por disimular su ironía. «Dicen por ahí que es indispensable tener a alguien que te sostenga la mano cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no?» León apretó los labios, pero no se inmutó. «Mis asuntos no te conciernen». «En realidad, si lo hacen», insistió Nicolás. «Porque todo lo que hagas me afecta, sobre todo si buscas cerrar ese trato que tanto te interesa».
Camila sintió que la gente a su alrededor comenzaba a percatarse de la tensión. Algunas miradas se detenían en ellos, y los murmullos se multiplicaban. Con un movimiento de cabeza, León indicó que debían continuar el trayecto hacia la mesa principal, pero Nicolás les bloqueó el paso. Camila notó el cambio en la atmósfera, la música, antes tan envolvente, parecía pasar a un segundo plano, y cada palabra resonaba con mayor nitidez. «Quédate aquí», dijo León a Camila, suavizando la voz para calmarla. Luego, se giró hacia su viejo adversario. «¿Qué estás buscando?» «Justicia», respondió Nicolás. «O, al menos, una oportunidad de exponer la verdad que tanto insistes en ocultar». Varios asistentes se acercaron, curiosos o intrigados. Alguien más encendió un proyector en una esquina, y una serie de documentos apareció de pronto en una gran pantalla. Camila no entendía por completo la información, pero alcanzó a distinguir cifras, fechas y referencias a propiedades. Un murmullo generalizado recorrió la sala. Nicolás, con un ademán teatral, comenzó a exponer una serie de acusaciones sobre las prácticas empresariales de León. «Te has dedicado a manipular contratos, a presionar a pequeños inversionistas y a explotar recursos que ni siquiera te pertenecen», proclamó con vehemencia. «Y aquí está la prueba». León arqueó las cejas, sin negar ni confirmar. Camila retrocedió un paso, aturdida. No sabía hasta qué punto eran ciertas aquellas afirmaciones, pero notaba la tensión en los movimientos de León, que parecían contener una ira peligrosa. Mientras tanto, la multitud se dividía, algunos creían las acusaciones, otros defendían a su anfitrión. El ambiente se llenaba de cuchicheos y tensiones latentes, como si en cualquier instante fuera a suceder algo irreversible. Sin previo aviso, Nicolás dirigió su atención hacia Camila. ¿Y ella?, señaló con un dedo acusador. ¿Es acaso tu nueva cómplice o solo un entretenimiento pasajero? Tal vez tenga información que pueda aportar. Un silencio hostil se instaló alrededor. Camila sintió un nudo en la garganta, incapaz de articular palabra. Un par de cámaras fotográficas se asomaron entre la multitud, capturando la escena. El asedio era evidente. León se colocó delante de ella, como un escudo. «No te atrevas a involucrarla en esto», advirtió con firmeza. «Ella no tiene nada que ver». «¿Estás seguro?», inquirió Nicolás, con un brillo malévolo en la mirada. «He escuchado rumores. Tal vez ella sea justo la pieza que me falta para probar hasta dónde llega tu codicia». Camila comprendió entonces que estaba en el centro de un juego de poder que nunca había entendido. El pulso le latía en las sienes, y cada fibra de su ser pedía un respiro de esa atmósfera espesa. Sin embargo, las posibilidades de escape se reducían cada vez más, mientras la fiesta entera, ahora convertida en escenario de disputas, observaba con atención el intercambio de miradas afiladas y palabras cargadas de veneno. Se preguntaba hasta dónde podría llegar aquella confrontación, y si habría vuelta atrás después de que los secretos quedaran expuestos a la luz implacable de esa noche de gala. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. León permaneció un instante inmóvil, como si evaluara cada una de las posibles reacciones que podrían surgir después de las acusaciones de Nicolás. Sin embargo, lo que hizo a continuación fue inesperado para todos los que presenciaban el tenso enfrentamiento, en lugar de responder con ira o con la arrogancia que muchos le atribuían. Se acercó a Camila y la tomó con una delicadeza que contrastaba con la tensión del momento. La rodeó con su brazo y, con un gesto silencioso, pidió a sus colaboradores que despejaran el área. No hubo palabras altisonantes, no hubo forcejeos, solo una firme autoridad que logró calmar la agitación alrededor. Camila, sorprendida, sintió el calor de la mano de León contra su hombro. Hasta hacía poco, lo veía como una figura casi inalcanzable, un hombre que todos temían por el poder que ostentaba. Sin embargo, en ese instante, percibió algo distinto, un temblor, una preocupación auténtica en sus ojos que lo humanizaba más de lo que se había permitido mostrar.
Él la apartó del círculo de curiosos que empezaba a formarse y la guió con pasos cuidadosos hacia un corredor lateral, lejos de las miradas insistentes y los flashes de las cámaras. Camila, murmuró en voz baja, lo siento. No quería que te vieras involucrada en nada de esto. Ella, todavía aturdida por la escena, intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Podía notar el latido acelerado de su propio corazón y, curiosamente, sentía que el de León no estaba menos agitado. Esa cercanía le reveló un hombre diferente, muy alejado del imponente magnate al que todos parecían temer. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol mientras avanzaban por un pasillo apenas iluminado por discretas lámparas doradas. No tienes por qué disculparte, logró articular Camila, sin encontrar todavía las palabras exactas para describir su confusión. Yo, no sé qué está pasando exactamente, pero... Lo sé, la interrumpió él suavemente. Y sé que no es tu culpa. Nicolás pretende utilizar todo lo que esté a su alcance para hacerme daño, y eso te incluye a ti. La forma en que la miraba tenía un matiz que nunca antes había visto en él, era como si una barrera invisible se hubiera derrumbado, dejando al descubierto un corazón herido, reacio a confiar y, sin embargo, desesperado por hacerlo. Camila tragó saliva, sin apartar los ojos de los suyos. El pasillo desembocaba en un pequeño balcón interior que daba a un jardín cuidadosamente iluminado. León la llevó hacia el barandal, y ella se apoyó con cautela, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. ¿Por qué te arriesgas a protegerme, si apenas me conoces?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y emoción contenida. León sostuvo su mirada, y por primera vez no pareció tener una respuesta inmediata. Sus labios se apretaron en una línea tenue, y finalmente exhaló como si descargara un peso que llevaba tiempo oprimiéndole el pecho. No lo sé con exactitud, admitió. Tal vez porque, aunque todo empezó como un juego que ninguno de los dos planeó, terminé encontrando en ti algo que me recordó que soy humano. Y no me refiero a mis defectos o a mis fracasos, sino a mi capacidad de sentir algo real. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Camila sentía la calidez de su proximidad y, a la vez, notaba la profunda fragilidad que emanaba de él. Casi podía ver las cicatrices invisibles que cargaba, marcas de un pasado que lo había endurecido. Por un segundo, la imagen del arrogante millonario se disolvió ante sus ojos, y lo que quedó fue un hombre desamparado, luchando contra enemigos internos y externos. León, comenzó a decir, intentando consolarlo, mas no supo cómo continuar. Él movió la cabeza en un gesto leve de negación, como si no quisiera cargarla con todo el equipaje de su historia. Se limitó a cubrir una de sus manos con la suya, acariciándola sin prisa. Durante esos instantes, la tensión acumulada pareció remitir, dando paso a un silencio que decía más de lo que cualquier explicación podría abarcar. Camila tuvo la extraña certeza de que él llevaba mucho tiempo necesitando a alguien que no exigiera más explicaciones de las que él podía dar. Nadie te va a lastimar, afirmó León con determinación. No permitiré que se aprovechen de ti para sus propósitos. Un ligero temblor en su voz, apenas perceptible, confirmó las emociones que pugnaban por salir a la superficie. Camila comprendió que, detrás de su fachada de poder y aparente frialdad, habitaba un hombre que vivía atrapado en un juego peligroso, buscando una forma de salvarse incluso de sí mismo. Sintió que las dudas que hasta entonces la habían asaltado acerca de su estancia en la isla se confundían con un nuevo interrogante: ¿qué sucedería cuando los temores de León chocaran con la realidad que los rodeaba? Entonces, un murmullo proveniente del pasillo principal cortó el momento. Voces alzadas, pasos apresurados y la inconfundible tensión de quienes se veían envueltos en un conflicto que no entendían del todo. León apretó con un poco más de fuerza la mano de Camila, y sus ojos se encontraron una vez más antes de que él hablara con determinación. «Quédate cerca de mí, pase lo que pase», pidió, susurrando con urgencia. «No te sueltes de mi mano». Camila asintió en silencio, percatándose de que, lejos de querer huir, ansiaba comprenderlo mejor. Se preguntaba qué vendría después de ver aquella faceta que contradecía toda la reputación intimidante que lo rodeaba. De un modo inesperado, el hombre al que debería temer se convertía en la única persona capaz de darle un atisbo de protección.
Con el corazón palpitante y la mente repleta de incógnitas, se dispuso a seguirlo mientras los ecos de la fiesta, ahora contaminados por el escándalo, los obligaban a tomar una decisión que cambiaría su destino. El ambiente en la isla se había vuelto turbio tras la tensa noche de acusaciones y secretos, pero las primeras luces del amanecer trajeron consigo un matiz de esperanza. Camila y León se alejaron del bullicio en cuanto la fiesta comenzó a desintegrarse. Caminaron en silencio por un sendero de piedra que bordeaba la costa, el rumor del mar acompañando cada paso. El cielo presentaba un débil matiz rosado, y el aire se sentía más fresco que nunca, como si deseara limpiar las huellas de las confrontaciones vividas. Camila sentía un peso en el pecho, una certeza que no podía ignorar por más tiempo. Tal vez había creído que la noche caótica la absolvería de las confesiones, pero se equivocó. Seguía presente la carga de saberse enredada en una mentira que, de manera inexplicable, había arraigado sentimientos genuinos. Se detuvo junto a una roca plana con vista al horizonte marino, y León, percatándose de su inquietud, la miró con la misma intensidad de siempre. ¿Estás bien?, le preguntó, con voz serena pero atenta a cualquier signo de malestar. Ella respiró hondo, levantando el rostro para encontrarse con esos ojos oscuros que tanto la habían fascinado. Observó las marcas de cansancio en su expresión y comprendió que no era el hombre frío e inalcanzable que muchos pintaban. De algún modo, él se había convertido en quien más la preocupaba herir. No por miedo, sino por la intimidad que habían compartido, por el lazo silencioso que se había formado entre ambos. «Necesito decirte algo», admitió, con un hilo de voz tembloroso. «Y te pido que me escuches hasta el final, sin interrumpir». León asintió. Colocó suavemente una mano en la espalda de Camila, como para infundirle valor. Sus dedos se sentían cálidos a través de la tela del vestido. Ella fijó la mirada en el contorno de las olas, que brillaban con la incipiente luz del día, y se preparó para desnudar su conciencia. «No soy quien crees», soltó de golpe, sintiendo un nudo en la garganta. «Nunca lo fui. Desde el principio, estuve aquí por un error. Una confusión que no supe cómo aclarar. Y luego, respiró de nuevo, obligándose a continuar, decidí seguir el juego, ¿por qué? Bueno, porque no pensé que esto se volvería tan importante para mí. Ni imaginé que te importaría a ti». León guardó silencio, observándola con atención. No se movió ni un centímetro. Ese mutismo le permitió a Camila reunir más fuerzas para seguir. «No soy una persona con contactos influyentes, ni estoy acostumbrada a fiestas de élite. Vine a la isla por casualidad, reemplazando a otra persona que no pudo venir. Fue una locura, y me dejé llevar por el miedo, por la curiosidad. Y al final, por tus ojos». Sus mejillas se sonrojaron. «Así que si en algún momento pensaste que yo era alguien preparada para este entorno, lamento desilusionarte. Probablemente no soy nada de lo que esperabas». La brisa marina se intensificó, agitándole el cabello y secando el tenue sudor de su frente. Esperó algún reproche, una exigencia de explicaciones, tal vez hasta un gesto de decepción. En cambio, León apenas suspiró y la miró con una mezcla de ternura y cansancio. «Lo sé», dijo él, con la misma serenidad con la que uno diría que el cielo es azul. «¿Cómo que lo sabes?». Camila parpadeó, incrédula. «Siempre lo sospeché», agregó León, frunciendo un poco el ceño. «Te notaba incómoda con determinadas situaciones, ciertas preguntas te tomaban por sorpresa. Digamos que en mi mundo todo se habla a medias, y la gente se mueve calculando cada paso. Tú no. Eres demasiado transparente, demasiado sincera, incluso cuando finges». Camila se sintió aliviada y a la vez nerviosa. No había esperado esa respuesta. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?». León soltó un leve suspiro. «Porque no sabía hasta dónde llegaría mi propio engaño. Empecé a jugar para ver cuál sería tu reacción, y cuando quise darme cuenta, ya me había acostumbrado a tu forma tan distinta de vivir estas cosas. Cada gesto tuyo, cada silencio. Me conquistó más de lo que quise admitir. Me hubiera gustado descubrir quién era sin tener que fingir nada, pero, el destino a veces crea juegos extraños.
La sinceridad en sus ojos provocó que a Camila se le humedecieran los suyos. Sintió como una extraña calidez le llenaba el pecho, como si los temores se desvanecieran al fin. Sus labios temblaron un instante. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó, con la voz quebrándose en medio de la incertidumbre. León miró la línea del cielo, donde el sol comenzaba a dibujar destellos anaranjados. Supongo que es momento de redefinir las reglas, dijo, con un atisbo de sonrisa triste. Lo que empezó de la manera menos adecuada se ha convertido en lo único que me importa realmente. Ella quiso responder, pero sus palabras parecieron congelarse cuando se dio cuenta de que, en lo más hondo, compartía ese mismo sentimiento. Había sido una farsa y, sin embargo, la conexión que se había creado lo superaba. Con ternura, León acarició la mejilla de Camila, secando una lágrima tímida antes de que cayera. Necesitaremos tiempo para entenderlo todo, murmuró él. Y para lidiar con quienes nos rodean. Camila asintió, asumiendo la verdad de sus palabras. El escándalo de la noche anterior no se iba a desvanecer de pronto, y las tensiones con los enemigos de León seguían latentes. Aún así, en aquel momento, sintió un resplandor inusual, como si el alba anunciara que aún había esperanza de reconstruir un futuro sincero. Sin mediar más palabras, apoyó la cabeza en su hombro y se permitió un suspiro que mezclaba alivio y expectación. A lo lejos, aún resonaban los ecos de la noche agitada y de las revelaciones que habían marcado un antes y un después en la relación de Camila y León. Sin embargo, al desvanecerse ese primer impulso de sinceridad, algo distinto empezó a germinar en el corazón de Camila. Una mezcla de vergüenza y de duda que la asfixiaba cada vez que se atrevía a pensar en todo lo sucedido. No podía sacudirse la sensación de haber sido pieza de un juego impredecible, donde nada parecía firme. De pronto, cada mirada, cada gesto de ternura que León había tenido con ella se teñía de interrogantes, como si hubieran sido un espejismo. Cuando el sol alcanzó su cenit, Camila notó que el ambiente en la isla se había cargado de rumores. La fiesta y los negocios continuaban con la misma intensidad, pero ella no lograba hallar un rincón donde sentirse en paz. Deambuló por senderos bordeados de palmeras y atravesó un jardín donde los trabajadores revisaban decoraciones arruinadas por el caos de la noche anterior. Sus pasos se hacían pesados, y una punzada de dolor la hizo detenerse en medio de una fuente adornada con estatuas de ninfas. Allí recordó la primera vez que León la miró con interés genuino, o al menos eso pensó entonces. Ahora, dudaba de cada instante, preguntándose si todo había sido parte de una intrincada trama para distraerla, convencerla o hacerla caer en un encanto programado. No puedes seguir aquí, se susurró, con la voz quebrada. No te corresponde este lugar. Alzó la vista y distinguió a León acercándose con paso indeciso. En sus ojos se reflejaba una preocupación palpable, pero ella se resistió a dejárselo ver. Al llegar a su lado, él buscó su mano, intentando transmitir esa calidez que antes lograba confortarla. Sin embargo, Camila apartó los dedos con suavidad, sin poder disimular el temblor que la invadía. ¿Qué ocurre?, preguntó él, sin lograr ocultar la ansiedad en su voz. Camila tardó en responder. Respiró hondo, como si necesitara armarse de valor para pronunciar cada palabra. No puedo quedarme, murmuró. He estado fingiendo todo este tiempo, y aunque lo haya sabido, me siento engañada por la forma en que las cosas se dieron. Siento que esta isla no es mi lugar. León intentó replicar, pero ella se anticipó, temiendo que un segundo de duda la hiciera retroceder en su decisión. Desde el principio, fui consciente de mi error. Ahora, después de lo que pasó anoche, me doy cuenta de que nada cambia el hecho de que sigo siendo alguien ajena a todo esto. He vivido momentos hermosos, pero también siento que formé parte de un engaño mayor. No pretendo culparte de todo, pero necesito marcharme antes de que sea imposible recuperar una pizca de mi cordura. Los ojos de León se apagaron, como si le arrebataran una luz interna. Esa chispa que antes lo dotaba de un aura indescifrable se convirtió en un rastro de pesadumbre. Aún así, no hizo nada para detenerla con la fuerza que muchos esperarían de él. Parecía aceptar de antemano que Camila necesitaba alejarse para encontrar su propia verdad.
Si quieres irte, no voy a retenerte, dijo con voz trémula, tratando de sonar firme. Entiendo que no te sientas en casa aquí. Pero quiero que sepas que todo lo que sentí fue real. Camila sintió las lágrimas arremolinarse, pero apartó la mirada. La idea de que él también sufriera no le aliviaba el tormento. En silencio, avanzó por el sendero que conducía a la zona donde zarpaba un bote hacia la parte continental. Con cada paso, se repetía que era lo correcto, que el lujo y la pasión no podían borrar la incertidumbre y la desconfianza que ahora pesaban sobre su conciencia. León, clavado en su sitio, la observó alejarse sin pronunciar una sola palabra adicional. Cualquiera que lo viera pensaría que seguía siendo el magnate imperturbable, pero en realidad su figura transmitía un desgano que hacía parecer que todo el esplendor de la isla se hubiera apagado. Camila no se atrevió a mirar atrás más de una vez. Al hacerlo, descubrió en su rostro una nostalgia desgarradora que la acompañaría por mucho tiempo. Llegar a la ciudad fue como despertar de un sueño extraño. Camila retomó sus días monótonos, el transporte público repleto de gente con prisa, el cansancio de largas horas intentando recuperar antiguos trabajos, la soledad de su apartamento de paredes descoloridas. Sin embargo, nada le resultaba igual que antes. Cuando encendía la luz por las noches, revivía las imágenes de la isla, las puestas de sol imposibles y el calor del brazo de León rodeándola. Algo dentro de ella se había roto, o quizás simplemente había cambiado tanto que ya no podía reconocerse en su antigua rutina. Algunas veces, se descubría mirando el teléfono, como esperando un mensaje o una llamada que nunca llegaba. Otras, revolvía su closet en busca de algún recuerdo que, sin admitirlo abiertamente, pudiera conectar con aquellos días de encanto. Pero cada vez que rozaba el vestido que había llevado a una de las fiestas, experimentaba un dolor sordo en el pecho. Sabía que la ausencia de León no era solo la ausencia de un hombre, sino la de un espacio que había comenzado a considerar suyo, por breve que hubiera sido la aventura. Quizá fue mejor así, se repetía, esforzándose por convencerse. Volver a la realidad es la única forma de no perderme completamente. Sin embargo, ninguna de esas frases aliviaba el vacío que le dejaba la separación. Durante las noches, cuando el insomnio la asaltaba, recordaba el brillo del mar Caribe, la risa de León en un momento robado, la calidez de sus palabras al confesarle que la necesitaba a su lado. Aquellos recuerdos la perseguían donde fuera, recordándole que el amor nacido en la confusión podía resultar más fuerte de lo que alguien como ella habría imaginado. Mientras las luces de la calle parpadeaban en la ventana de su apartamento, Camila comprendió que ningún lujo había logrado llenar el vacío que siempre había sentido. Ahora, tras volver a una rutina gris, se daba cuenta de que había encontrado algo más valioso que el oro en la mirada de León, la certeza de que, a pesar de las mentiras y la brevedad, los sentimientos podían traspasar cualquier barrera. Desafortunadamente, ambos parecían condenados a seguir caminos distintos, al menos por el momento. Con un suspiro tembloroso, cerró las cortinas y se sentó en el borde de la cama, preguntándose si algún día esa lejanía dejaría de doler o si, en el fondo, aquella isla y aquel hombre se habían convertido en un recuerdo imborrable que seguiría palpitando en su interior. Había tomado la decisión de marcharse, pero no estaba segura de haber hecho lo correcto. Y mientras la noche avanzaba, la duda de un futuro sin él la mantenía despierta, sin saber que los hilos de sus destinos aún tenían demasiado por contar. Las semanas se convirtieron en meses sin que Camila oyera una sola noticia de la isla o de aquella vida que había dejado atrás. Cada vez que despertaba, sentía un pequeño vacío en el pecho, como si algo se hubiera quedado inconcluso. Trataba de concentrarse en las labores cotidianas, en las cuentas que debía pagar y en la rutina de cada día, pero las noches la sorprendían evocando recuerdos que había jurado no volver a invocar. Cada tanto, el sueño la traicionaba, mostrándole imágenes de un mar turquesa y una mirada oscura que había aprendido a reconocer aún con los ojos cerrados. Fue en una mañana cualquiera, justo antes de salir al trabajo, cuando notó un sobre deslizado por debajo de la puerta de su modesto apartamento. No había remitente visible, pero en el reverso se podía distinguir un pequeño sello que evocaba vagamente un sello de cera elegante. Su primer instinto fue dejarlo a un lado, no quería abrir algo que le recordara a aquello de lo que estaba intentando escapar. Sin embargo,
La curiosidad pudo más, lo tomó con mano temblorosa y, al rasgarlo, descubrió una carta escrita con una caligrafía segura y concisa. Camila, sé que no merezco nada, pero aún así, quiero mostrarte algo que he estado haciendo en tu honor. No es un juego nuevo. Te invito a la realidad. Siento haberte lastimado, y espero que puedas ver más allá de mi silencio. No había firma, pero no era necesaria. Reconocía al instante la esencia de quien se expresaba con esas pocas palabras. Sintió un latido intenso en el pecho y un nudo en la garganta. Aún así, algo en la carta la conmovió. No pedía perdón con la arrogancia de alguien seguro de sí mismo, sino con la humildad de quien sabe que ha perdido algo valioso. Durante 2 días luchó contra la duda de responder o simplemente ignorar el mensaje. Finalmente, impulsada por una mezcla de curiosidad y esperanza, buscó la dirección adjunta en un pequeño folleto que venía en el sobre. Descubrió que se trataba de un proyecto social ubicado en las afueras de la ciudad, en un barrio con escasos recursos. Desconfiada, pero intrigada, decidió acercarse una tarde. Cuando llegó, se encontró con un edificio de muros claros, rodeado de niños que corrían con entusiasmo. Parecía un centro comunitario recién construido. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó una mujer joven, al ver a Camila con el folleto en la mano. Vengo por, titubeó. Recibí una invitación y quisiera saber más sobre este lugar. La mujer sonrió con amabilidad. Claro, hemos estado construyendo esto gracias a una donación anónima. En realidad, es para apoyar la educación y el cuidado de niños de la zona. Nos hacía mucha falta un espacio como este. Míralo tú misma. Camila recorrió el interior, notando que cada pared estaba pintada con vivos colores y había mobiliario nuevo, libros y materiales para los pequeños. En el salón principal, uno de los pilares tenía una placa discreta con su nombre tallado, Camila Ortega. Sorprendida, pasó los dedos por las letras, incapaz de procesar por completo lo que veía. León había ocultado ese detalle entre los cimientos del proyecto. Esa era su forma de decir lo siento, sin necesitar palabras grandilocuentes. Sintió que las lágrimas pugnaban por salir al comprender el gesto. Había usado su nombre para algo que beneficiaría a cientos de familias. Ese pilar se llama Esperanza, comentó la mujer, sin saber nada de la historia detrás de aquel nombre. El donante insistió en que debía llevarlo. Camila se esforzó en disimular la conmoción. Era un reconocimiento silencioso, una manera de incluirla en algo realmente trascendente. Recordó las veces que quiso huir del recuerdo de León y comprendió que, en el fondo, aquella carta no buscaba arrastrarla de nuevo a un mundo de lujo o mentiras. Le estaba proponiendo un puente a la vida real, a la construcción de algo noble que trascendiera sus errores. Le quedaba claro que no todo en su relación con él había sido perfecto. Pero también sabía que había sentimientos auténticos, así como un anhelo de reivindicarse a través de actos que sí cambiaran la realidad de alguien más. Al despedirse de la mujer, Camila apretó en su bolso la carta que lo había iniciado todo. Caminó hacia la salida, observando cómo varios niños se acercaban riendo con mochilas cargadas de cuadernos nuevos. Su corazón se encogió al imaginar el esfuerzo que León habría invertido para concretar este lugar. Sin previo aviso, sintió la vibración de su teléfono. Lo sacó, ansiosa, y vio un mensaje breve y directo. Te espero en la entrada cuando termines de ver lo que hemos hecho. Sin pensarlo demasiado, miró al horizonte, preguntándose si estaba lista para volver a enfrentarlo, esta vez sin disfraces ni engaños. Camila salió del edificio con el corazón latiendo a toda prisa, apretando entre sus dedos el folleto que contenía la nueva realidad en la que se había visto envuelta. El aire, cargado con el eco de las voces infantiles, le trajo cierta calma inesperada. Dio unos pasos con cautela, sin saber si al final encontraría a alguien aguardándola o si, en cambio, el mensaje había sido solo otro intento de enmendar lo que parecía irreparable. Aún así, algo en el ambiente le susurraba que la sinceridad podía haberse abierto paso después de tanto misterio. Caminó hasta la salida, donde un sencillo portón metálico demarcaba el límite entre el proyecto y la calle polvorienta. Entonces lo vio,
A un costado, se alzaba un árbol frondoso con flores blancas, dispersando un aroma sutil que contrastaba con el bullicio de los alrededores. Bajo la sombra estaba él, con la mirada fija en ella. No había guardaespaldas, ni autos lujosos, ni indicio alguno de la vida que antes la abrumaba. Tampoco se veían señales de gestos pomposos ni el menor despliegue de ostentación. Únicamente estaba él, con la ropa algo desaliñada y el rostro pálido de ansiedad. Sus manos se movían con nerviosismo, como si temiera que en cualquier momento ella diera media vuelta y huyera. Camila se detuvo unos instantes antes de avanzar. Tragó saliva, recordando la carta que había cambiado el rumbo de su rutina, y pensó en todo lo que habían compartido en ese lapso de confusiones, silencios y sentimientos encontrados. León levantó la vista apenas unos segundos para confirmar que era ella, pero no dio un paso. Parecía preferir que fuera ella quien decidiera si valía la pena acercarse. «Gracias por venir», dijo con un tono que casi rozaba el susurro. Ella lo observó en silencio, notando que ya no mostraba vestigios de la seguridad absoluta con la que solía dirigirse a los demás. Era como si, de pronto, se viera obligado a despojarse de cada defensa. Un hombre común, con miedos y anhelos, esperando que su invitación fuera tomada sin rencores. «No estoy aquí para jugar», respondió Camila con firmeza, recordando la advertencia en la misiva. «Lo sé», admitió él, esbozando una ligera sonrisa triste. «Por eso preferí que vieras lo que se ha hecho, en lugar de prometerte palabras que tal vez no creas. No me interesa volver a fingir». El viento movió las ramas del árbol, dejando caer pequeños pétalos que se arremolinaban en torno a ellos. Camila pensó que aquella imagen era tan sencilla como reconfortante, algo diametralmente opuesto al mundo que los había unido de manera tan complicada tiempo atrás. Sintió el impulso de reprocharle el dolor, las dudas y la vergüenza vividos. Sin embargo, otra parte de ella recordó el proyecto que llevaba su nombre escondido en un pilar y la manera en que él lo había presentado sin grandes pretensiones. «No entiendo por qué elegiste precisamente este lugar para vernos», expresó, mirando alrededor. León soltó un leve suspiro. «Porque quería que notaras que nada de esto se trata de lujos o apariencias. Aquí no hay alfombras rojas ni copas con bebidas costosas. Tampoco hay gente dispuesta a halagarme por interés. Solo es un espacio real, una oportunidad de ofrecer algo que perdure. Y pensé que, si tenía la suerte de que vinieras, lo correcto era que me vieras así». Camila se acercó hasta quedar a un par de pasos de él, sintiendo que su respiración se aceleraba conforme la distancia disminuía. «¿Así cómo?» «Así, sin mis máscaras, ni contratos, ni la protección de nada que no sea lo que siento», contestó, elevando despacio la mano. «Ya no tengo nada que esconder, ni mentiras que sostener. Lo único que me gustaría ahora es saber si me permites permanecer a tu lado sin ninguna condición». Durante varios segundos, el silencio se adueñó del lugar. Ella posó la mirada en la mano extendida que él ofrecía, recordando cada escena vivida, cada promesa truncada y cada susurro que había compartido. Aún así, algo en la ternura de su voz y la franqueza de su gesto hizo que la rabia contenida se ablandara, como una barrera que empezaba a ceder ante la esperanza de un comienzo limpio. «No sé si puedo creer de nuevo en todo lo que dices», admitió ella en voz baja, aunque sin apartar la vista de él, «pero sí puedo darte una oportunidad. Me has demostrado que los actos hablan más que las palabras, y hoy me has mostrado lo que eres capaz de hacer cuando de verdad pones el corazón». León bajó la mirada con gratitud, consciente de que el camino para recuperar la confianza de Camila no sería sencillo ni inmediato. No obstante, el mero hecho de que ella aceptara mantenerse allí, dispuesta a oírlo, significaba más de lo que se atrevía a expresar. «Gracias», fue lo único que dijo, con los ojos brillantes, antes de atreverse a dar un paso al frente y entrelazar los dedos de ella con los suyos. Camila sostuvo la mano de León con un temblor apenas perceptible, mientras ambos respiraban el aire fresco bajo las flores blancas del árbol que los había protegido de los miedos. La decisión que ella acababa de tomar no borraba las heridas pasadas, ni convertía de inmediato todas sus dudas en certezas. Sin embargo, la calma que sentía en ese instante le indicaba que estaba eligiendo un camino sincero.
Había vivido demasiados engaños, circunstancias mal entendidas y silencios incómodos. Ahora, prefería abrir el corazón y encontrar la verdad en cada gesto, en cada palabra, aunque eso implicara arriesgarse de nuevo. Estoy asustada, confesó Camila, sin soltar la mano de León. Yo también lo estoy, admitió él con voz suave. Pero prefiero sentir miedo a perderte sin siquiera intentarlo. Una ráfaga de viento sacudió las ramas, esparciendo pétalos alrededor de ellos, como si el universo se empeñara en subrayar la escena. Camila cerró los ojos por un segundo, recordando las emociones que la habían llevado a huir de ese mundo que la deslumbró con lujos y promesas efímeras. Ahora, en la sencillez de un lugar abierto, comprendía que nada de aquello la definía como persona. Tampoco definía a León, a quien había descubierto vulnerable en el momento más inesperado. Cuando nos conocimos, pensé que solo eras un hombre acostumbrado a manipular la realidad a su favor, dijo Camila, con una leve sonrisa que no ocultaba cierta nostalgia. Pero detrás de esa coraza encontré a alguien capaz de preocuparse, de dudar y de esforzarse por redimirse. Y yo creí que eras otra invitada más, alguien que no resistiría el primer roce de mi mundo, susurró León. Te subestimé, y al mismo tiempo me sorprendiste. Me enseñaste que no todo puede comprarse ni fingirse. Sus miradas se encontraron con una dulzura que hacía tiempo no experimentaban. Camila sintió un nudo en la garganta, pero logró hablar sin titubear. ¿Y ahora qué?, preguntó, con el corazón latiendo fuerte. León dejó escapar un suspiro, como si cargara con el peso de toda la historia que los unía. Ahora construimos algo real, respondió. No será fácil, y te juro que no tengo todas las respuestas. Solo sé que ya no quiero huir de lo que siento. Quiero creer que podemos formar un camino distinto, lejos de mentiras y de apariencias vacías. Ella asintió en silencio. No se trataba de olvidar lo que vivieron ni de fingir que no existían heridas. Se trataba de elegir, en ese preciso momento, el perdón y la oportunidad de dar un paso hacia adelante. Con un temblor casi imperceptible, Camila se acercó a León y apoyó la frente contra su pecho, sintiendo sus brazos envolviéndola. Durante unos segundos, el mundo se desdibujó, y solo quedó el latido acompasado de sus corazones. Fue un abrazo sencillo, pero cargado de la promesa que ambos buscaban. Acepto, susurró Camila, alzando la mirada. No porque haya olvidado lo que sufrí, sino porque elijo vivir sin remordimientos. León le acarició la mejilla con ternura. Estoy a tu lado, sin condiciones. El árbol florecido seguía soltando pétalos, y un rayo de sol se filtró entre las ramas, iluminando la escena de manera casi poética. Camila sintió que, por primera vez, el caos que los unió había dado paso a un amor que no necesitaba encandilar con promesas falsas. Ya no eran dos desconocidos fingiendo una vida que no les pertenecía, sino dos personas dispuestas a enfrentar el futuro con la verdad desnuda. Puede que el camino estuviera lleno de obstáculos y que ambos tuvieran que aprender a confiar de nuevo, pero allí, en ese instante, el silencio y la certeza del presente valían más que cualquier lujo o cualquier mentira. Con un beso suave, ellos sellaron la elección que los había llevado hasta ese lugar. Y así, de aquella confusión inicial, nació un amor imposible de clasificar para los demás, pero auténtico para quienes lo vivían. El caos había sido el punto de partida, la mentira el empujón que los obligó a encontrarse, y la verdad, finalmente, la única fortaleza sobre la que podían sostenerse mutuamente. A partir de entonces, tendrían que aprender que el amor genuino no se define por contratos ni apariencias, sino por la valentía de sentir, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.